Bienvenidos y bienvenidas a este módulo de transversalidad de la perspectiva de género. En esta ocasión, yo, Zulima García Falconi, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, voy a hacer la introducción a ese módulo. Tenemos que ver justamente ¿qué significa eso de la transversalidad? Porque últimamente se ha estado hablando de transversalizar la perspectiva de género en la UAC, pero ¿qué es eso exactamente? Antes de entrar en materia, tenemos que ver algunos otros conceptos que son, digamos, la base para entender qué significa la transversalidad de la perspectiva de género. El primero de ellos es el concepto de género. Antes tenemos que ver que sexo finalmente son estas diferencias biológicas entre la mujer y el hombre determinadas genéticamente, son características naturales e inmodificables, ¿no? Es decir, cuando nacemos, pues nacemos con un sexo de macho y con un sexo de hembra. Sin embargo, cuando nuestros cuidadores ven justamente esos genitales, nos empiezan a tratar de tal forma, nos empiezan a tratar de manera diferenciada. Eso es lo que se conoce como género. Género es este conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, determinando las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, no es tan sencillo decir hombre y mujer, porque en cada cultura se va a interpretar esto de manera distinta. Por eso se dice que el género es una categoría relacional que parte de una construcción social. Otros elementos que están girando en torno a la categoría género son, por ejemplo, los estereotipos de género, ¿no? Que son preconcepciones sobre cómo son y cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Cada sociedad justamente tiene este tipo de estereotipos, como el deber ser de cada uno, ¿no? Por ejemplo, un estereotipo sería, los hombres son quienes deben tener la iniciativa para conquistar a una mujer, ¿no? O las mujeres deben tener un rol pasivo en las relaciones con los hombres, o los hombres son más racionales, las mujeres más sensibles. Bueno, todas estas ideas se conocen como estereotipos de género, ¿no? Esta cuestión del hombre es feo, fuerte y formal, pues ese es o debe ser, es un estereotipo de género, y las mujeres deben ser sumisas, débiles, etcétera, pues también, ¿no? También hay lo que se conoce como rol o roles de género, que aquí tiene que ver con las actividades que realizan o que le atribuye la sociedad a hombres y mujeres. Por ejemplo, en un momento dado se le atribuía el rol productivo a los hombres. Estas eran, digamos, este rol productivo, este trabajo productivo, pues eran las actividades que generan ingresos económicos, las que producen bienes o servicios para la venta o autoconsumo. Yo les estoy diciendo los roles tradicionales, ¿no? Yéndome a un extremo. Eso no quiere decir que ahora no encontremos mujeres en todos los campos, ¿no? Y se confinaba a la mujer al trabajo reproductivo. Se relaciona con la reproducción biológica y las actividades necesarias para garantizar el bienestar y la sobrevivencia de la familia. Esto todavía sí está muy presente en la sociedad, ¿no? En muchas sociedades. Entonces, esta es una de las cuestiones que hoy en día se tienen más presentes, ¿no? Pese a que las mujeres ya salieron desde hace mucho a ganarse la vida, esta parte del trabajo reproductivo todavía falta que los hombres se integren, ¿no? Es algo que ha costado
mucho trabajo, o está costando mucho trabajo. Entonces, bueno, nacemos en una sociedad patriarcal, nacemos desiguales, ¿no? Hombres y mujeres. A las mujeres en estos estereotipos se les consideran sumisas, pasivas, dependientes, tiernas, ¿no? En contrapartida, a los hombres se les consideran dominantes, controladores, competitivos, agresivos, violentos, ¿no? Entonces, esto realmente da o provoca una desigualdad de poder tremenda, donde las mujeres tienen menos poder, están menos valoradas, y los hombres tienen más poder, están más valorados. A partir de esta cuestión que está muy presente en todas las sociedades en el mundo, las instituciones se van generizando, ¿no? O están generizadas. De tal suerte que cuando un niño y una niña nacen, empieza una socialización primaria del género, o sea, cómo deberá comportarse y lo que se espera de ese niño o niña. También esto sucede dentro de la familia, obviamente, pero después la sociedad refuerza justamente este trato diferenciado a niños y niñas, de tal suerte que tenemos lo que se dice, una socialización secundaria a partir de, por ejemplo, la religión, el sistema escolar, los medios masivos. Estas van a ser instituciones socializantes que de alguna manera están reforzando justamente esta desigualdad de género. Y además van asignando, pues, estos roles, estos estereotipos, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de eso, de lo que sucede socialmente entre los géneros, se ha creado toda digamos, una base política para justamente tratar de romper esas desigualdades. Esto tiene que ver con la aparición del movimiento feminista. Bueno, obviamente si nos vamos a la historia, puede ser que desde el siglo XVIII, ¿verdad? Con fuerza después de la Revolución Francesa. Sin embargo, bueno, en el siglo XIX a finales y a principios del XX con el movimiento sufragista, pero el que ha sido también muy decisivo es esta despertar feminista de los años 60, que justamente fue el que nos ha permitido a las mujeres tener un lugar en las políticas públicas y en la política misma, ¿no? Para esto se ha construido toda una serie de herramientas para poder dar cuenta de estas injusticias, de estas desigualdades entre hombres y mujeres. A esto se le ha llamado perspectiva de género. Esta perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y sus diferencias. Es decir, analiza las posibilidades vitales de las mujeres y de los hombres, el sentido de sus vidas, por ejemplo, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. Entonces, todo esto entra en la perspectiva de género. Es como si nos pusiéramos unos lentes, decimos que los lentes morados, ¿verdad? Para justamente ver dentro de una circunstancia X, ¿no? Cómo esa circunstancia la están viendo los hombres específicamente y cómo la están viendo las mujeres. En otros términos, cómo la sufren las mujeres y cómo la sufren los hombres, para que las políticas justamente rompan con esa desigualdad, ¿no? Muchas veces, en muchas situaciones analizadas con una perspectiva de género, nos encontramos que las mujeres son las que más en desventaja se encuentran. Hay muchas estadísticas
que hablan de grandes brechas entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, para eso se requiere también, o sea, para que justamente esta perspectiva entre en la política pública, se requiere lo que se llama la institucionalización de la perspectiva de género o la institucionalización de la perspectiva de la igualdad de género, ¿no? Porque al final del día lo que se busca es la igualdad de oportunidades, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta institucionalización? Bueno, es el proceso, digamos, de integración de un nuevo valor en las rutinas del quehacer de una organización, mediante el cual las demandas de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos regulares y las normas institucionales, ¿no? Entonces, bueno, y como resultado de esta incorporación formal de la perspectiva de género, se generan prácticas, se generan reglas, se generan sanciones, y todas ellas son mantenidas por la voluntad general de la sociedad para propiciar justamente, ¿no?, la igualdad, combatir la violencia contra las mujeres y niños, y contrarrestar las desventajas sociales que se asocian a la condición sexogenérica. O sea que estas políticas lo que buscan es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Tenemos una igualdad formal. La igualdad formal es la que se plasma justamente en las leyes. La igualdad sustantiva es, además de esa igualdad formal, digamos, el debido presupuesto, ¿verdad?, para que se generen esas, para que se lleven a la práctica esas leyes, pero también para capacitar a toda la gente relacionada con esa política en cuestión, ¿no? Entonces, digamos, lo que se busca es que la igualdad esté en todos los ámbitos y que reciba justamente la atención debida por parte de los gobiernos en turno, ¿no? Tanto legalmente como presupuestariamente. Entonces, esta institucionalización va a hacer evidente estas desigualdades, pero las hace evidente justamente para demandar esta igualdad, ¿no? Bueno, para que esta institucionalización de la perspectiva de la igualdad de género se desarrolle, hace falta, pues, diversas acciones, ¿no? Por ejemplo, ya he venido hablando justamente de estas políticas públicas. Bueno, hay que formular políticas, hay que formular leyes, hay que formular normas y acciones específicas de intervención para hacer posible el logro justo de estas relaciones igualitarias, como ya les había dicho, ¿no? Desarrollar instrumentos técnicos y metodológicos capaces de incorporar justamente la perspectiva de género en la planeación, en el seguimiento, en la evaluación de programas. Tenemos también, o se debe, sensibilizar y capacitar en temas de perspectiva de género a las personas, a los servidores públicos, al personal institucional. Si ya llevamos la perspectiva de género, digamos, a la empresa privada, bueno, pues también a toda esta gente que se va a hacer cargo, para que puedan identificar las asimetrías, justamente, culturales, sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres y actuar en consecuencia. O sea, también a partir de la perspectiva de género tenemos que estar midiendo qué grado, por ejemplo, de igualdad o desigualdad genera la política que un gobierno en turno impuso, ¿no? Disponer también de recursos económicos suficientes para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas institucionales para la igualdad entre hombres y mujeres. Como ya les decía, no solamente se trata de que se den las políticas, se escriban, ¿no?, sino que haya presupuesto suficiente para que se hagan. Y en el ínter, entre el establecimiento de la ley y el otorgamiento de presupuesto, pues hay todo
la generación de metodologías justamente para captar dónde están esas desigualdades, ¿no? Bueno, ya cuando tenemos esta institucionalización, entonces tenemos que ver que cada política, cada programa, cada proyecto esté transversalizado por el género o por la perspectiva de la igualdad de género. Y bueno, ¿qué es esto de transversalizar? ¿Qué es esto de la transversalización de la perspectiva de género? Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya que ya se trate, por ejemplo, de legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Ustedes me dirán, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre la institucionalización? Bueno, la institucionalización significa establecer departamentos, ¿verdad?, que lleven a cabo la tarea de transversalizar. Entonces, son todos estos, la institucionalización significa poner en marcha todos los mecanismos de adelanto de las mujeres. Así se le llamó en la plataforma de Beijing, mecanismos de adelanto para las mujeres. Entonces, estos mecanismos de adelanto para las mujeres pues van a generar políticas, van a generar programas y proyectos que se van a transversalizar. En ese sentido, digamos, hay una diferencia de matiz, ¿no? Es una estrategia, siguiendo con la transversalización, para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, porque tampoco descontamos que cada género tenga sus problemáticas, es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, porque también tomamos en cuenta las necesidades de los hombres, ¿verdad?, como género, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellas igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de esta integración, digamos, es conseguir la igualdad entre los géneros, ¿no? Un poco esta cuestión de la transversalidad es como ya la cima de todas las políticas pro igualdad que se venían generando a partir de los 60. Tenemos unas políticas tradicionales de igualdad que buscaban, bueno, pues la rapidez y la eficacia, y partían de problemas específicos de desigualdad de género. Por ejemplo, que las mujeres no estuvieran suficientemente visibilizadas en las leyes, ¿no? Que hubiera, por ejemplo, discriminación en el empleo. Entonces, las estrategias para estas políticas tradicionales eran, pues, políticas específicas para atender esa problemática, ¿no? Políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el empleo, eran muy específicas, ¿no? Y había un mecanismo de igualdad que, por ejemplo, el Instituto de la Mujer tenía que echar a andar. Ya cuando pensamos en la transversalización, bueno, en el primer caso, estas políticas tradicionales se llevaban a cabo por este instituto, ¿no? Era un mecanismo de adelanto llevado a cabo por ese instituto, pero con la transversalidad se piensa de manera distinta esta cuestión. Es un potencial de cambio, ¿no? Que significa, digamos, que son en todas las políticas, de todo lo que genere el gobierno, se va a pensar justamente en esta transversalidad de la perspectiva de género. Por tanto, ya trasciende una instancia como la de la mujer y se va a todas las secretarías, por ejemplo, o a todas las direcciones, coordinaciones, etcétera, ¿no? Un ejemplo, digo, ya otra vez haciéndolo en la cuestión de la política de empleo, necesitamos, bueno, una reconstrucción de la política con perspectiva de género, una política de empleo con perspectiva de género,
y obviamente el desarrollo de capacidades de los actores normalmente responsables para impulsar la política, y ya no es necesariamente el Instituto de la Mujer quien va a estar impulsando, sino, por ejemplo, la Secretaría que se encargue de las cuestiones del empleo, porque tendrá la Secretaría del Trabajo, en este caso en México, tendrá la obligación de impulsar una política de empleo transversalizada con la perspectiva de género. Entonces, hemos de alguna manera avanzado en estas cuestiones, ¿no? Las políticas específicas, o sea, estos planes de acción afirmativa que buscaban el empoderamiento de las mujeres, todavía continúan. Por ejemplo, la cuestión de las cuotas para lograr equidad en el Senado, en las cámaras, deben permanecer porque todavía la desigualdad en ese plano no se acaba, pero también se deben hacer políticas transversales, políticas generales, planes de transversalización, ¿no? Todos tendientes justamente a la igualdad de género. En este sentido, para transversalizar debemos ir desde la Constitución a los tratados y acuerdos internacionales, leyes federales, leyes estatales, bandos de buen gobierno en el municipio, códigos y reglamentos. Todo este marco jurídico debe ser transversalizado por el género. Y por otra parte, pues las políticas públicas mismas, ¿no? Desde la planeación federal, la estatal, los programas municipales de desarrollo y los programas y proyectos en general deben estar transversalizados por el género. Y además de transversalizados, bueno, tener el presupuesto suficiente como para realizarlos, ¿no? Y para llevarlos a cabo. Todo esto debe llegar a la población de esa manera. Aquí debemos hacer como una diferencia en la cuestión de la institucionalización, ¿no? De la transversalidad. Por una parte, tenemos que, digamos, institucionalizar el género en la institución misma, ¿no? En las oficinas, digo, para que se me entienda más claramente, en las oficinas debe haber ahí políticas de igualdad entre los empleados. Debe haber ahí cuotas para no tener más hombres que mujeres en diversas áreas, ¿no? Etcétera. O sea, cada oficina, cada secretaría, cada institución debe verse de esa manera, ¿no? Para romper con las injusticias. Y después debemos pensar también en lo que genera esa secretaría, que son políticas públicas, proyectos, programas, etcétera, que también deben de estar transversalizados con esta perspectiva de género para llegar a la población, ¿no? Entonces ahí también debemos hacer esa diferenciación para no quedarnos con la idea de que solamente los programas y los proyectos deben ser transversalizados, ¿no? También las oficinas mismas, todo lo que forma parte de la vida pública de un país y todo lo que forma parte de la vida cultural, social, económica, debe ser transversalizado por el género, por esta perspectiva. Bueno, ya para terminar esto, esta pequeña introducción, también en la universidad, como les decía al inicio, se ha tratado de transversalizar la perspectiva de género. Desde el año 2009, las universidades, las mujeres, las docentes de las universidades mexicanas, se reunieron en la primera reunión nacional de universidades, Caminos para la Equidad de Género, las instituciones de educación superior, y ahí acordaron una serie de cuestiones, dieron propuestas justamente para empezar esa transversalización. Primero, pensaron en la legislación, ¿no? Incorporar la perspectiva en las legislaciones. Pensaron también en la igualdad de oportunidades. Esto es generar una política institucional que en el mediano y largo plazos asegure la participación equitativa de ambos sexos en los distintos ámbitos universitarios, ¿no?
a veces, digamos, hay en ciertas zonas, bueno, en ciertas áreas, perdón, más hombres que mujeres, ¿no? Y a veces también a la inversa, ¿por qué no? ¿No? O sea, tenemos facultades feminizadas, ¿por qué no procurar que entren también hombres? También tenemos facultades generizadas, ¿por qué no procurar que, masculinizadas, ¿por qué no procurar que entren más mujeres, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que también en las políticas del trabajo a nivel universitario también se integre esta perspectiva de género para lograr un equilibrio, por ejemplo, entre trabajo y familia, ¿no? Con perspectiva de género. Aquí viene esto de la conciliación de la vida profesional y la vida familiar. En esa época, en 2009, se trata de promover medidas como centros de desarrollo infantil que disminuyan la tensión entre los tiempos que hombres y mujeres dedican a los ámbitos laboral y familiar. Estadísticas de género y diagnósticos con perspectiva de género. O sea, todo lo que se genera en la universidad debe de incorporar pues la recolección, análisis y divulgación de la información estadística a partir de las cuestiones de género, ¿no? También en todos los documentos que se generen debe fomentarse un lenguaje institucional no sexista que privilegie el uso de términos neutros siempre que sea posible, incorpore la forma, los para visibilizar a las mujeres, ¿no? Esto ya lo estábamos pidiendo las universitarias en el 2009. Todavía se siguen haciendo, a partir de ahí se siguieron haciendo reuniones nacionales de universitarias para seguir impulsando justamente la perspectiva de género al interior de las universidades. Esto ha sido un camino lento realmente, pero pues se ha avanzado un poco, ¿no? No voy a decir que no, ¿verdad? También, entre otras propuestas, está esta cuestión de la sensibilización a la comunidad universitaria, que significa visibilizar el sexismo, la desigualdad de género y sus consecuencias en la vida institucional y de las personas y en el desarrollo de la sociedad a través de varias acciones. Bueno, esto, una de ellas, ¿verdad?, pues es lo que hemos hecho aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, de ya tener pues un protocolo que atienda las cuestiones de violencia de género al interior de la universidad. También, entre otras propuestas, está la cuestión de los estudios de género, impulsar los estudios de género en la educación superior, impulsar que a las coordinaciones, unidades, programas o centros de estudios de género de las IES, se les otorga infraestructura, plazas académicas y administrativas estables, ¿no? Presupuesto suficiente, equipamiento, así como todos los recursos con los que cuentan estos espacios de excelencia académica. Y, bueno, otra de las cuestiones que tiene que ver también con lo que ya dije anteriormente es este combate frontal, ¿no?, contra la violencia de género en el ámbito laboral y escolar. Y nosotros, bueno, tenemos este protocolo que ya va por su segunda versión, mejorado, y dentro de ese protocolo va a la par la cuestión de un programa de igualdad. Y este programa de igualdad, bueno, pues impulsa un código de ética con perspectiva de género para sensibilizar y minimizar, ¿no?, el ambiente hostil que existe en los distintos ámbitos de la comunidad universitaria, en los órganos de toma de decisiones, en órganos de gobierno universitario, en consejos técnicos, en salones de clase, etc. Entonces ya tenemos, digamos, estos dos mecanismos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es el protocolo que atiende la violencia y un programa de igualdad para fomentar mejores relaciones entre hombres y mujeres. Y bueno, con esto termino esta introducción, digamos, a su módulo y espero que, bueno, haya quedado más o menos claro de qué se trata o de qué se va a tratar justamente el mismo, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención.